Edgar Barrón es fundador y director general de Atco Films y productor ejecutivo de Proyecto Pandemonium. Ha producido cortometrajes en México, Canadá, Francia y Cuba. Es productor de Cuatro Lunas, película que recorrió diversos festivales internacionales, y también el largometraje Aurora Boreal, conocido como Mi Último Día, el que vimos esta noche, ambos dirigidos por Sergio Tobar Velarde. Ha sido productor de radio y publicidad, asesor de guiones y carpetas de producción, así como programador de festivales cinematográficos. Actualmente postproduce el largometraje Mundos Cósmicos. Démosle la bienvenida a Edgar Barrón. Sé que muchos lo conocen y conocen de su trabajo y de las otras películas, entonces está súper abierto a hablar de todos esos temas. Edgar, yo quiero preguntarte específicamente, bueno, voy a empezar yo y después pueden ustedes surgir la conversación. Específicamente con este proyecto, ¿cuándo fue el momento en el cual llegó a ti y dijiste, o sea, qué característica o cualidad en este proyecto te hizo decidir, esto es algo que yo quiero producir, yo quiero ser parte de este proyecto? Pues de hecho no fue tan fácil decidirlo, porque yo creo que a la fecha es la cosa más libre, más arriesgada al mismo tiempo que me ha tocado hacer. Y de hecho, pero también ha sido la que más he aprendido, o sea, paradójicamente, este fue un proyecto muy diseñado, es decir, no nada más en la forma, sino también en cuanto a la estrategia para hacerlo. Más o menos para ponerlos en un contexto, para este momento estamos hablando de 2006, yo ya había producido como 8 cortometrajes y en México en ese momento todo era como por etapas, ¿no? Y te decían, ok, para que seas parte de la industria y la gente te tome en serio, tienes que filmar tu primer corto en cine, porque aparte estamos hablando que en esa época ya se empezaba a hacer, se empezaba a filmar en digital, pero los estándares de distribución todavía eran en cine. Entonces, si querías que tus cortometrajes llegaran a festivales importantes, parte del proceso era terminarlos en celuloide. Entonces decían, bueno, tienes que hacer tu corto en cine. Hice 2 y luego ya después que llevabas 2, no, hice 1. Después decían, es que tienes que hacer un corto, terminarlo en cine y mandarlo a festivales. El siguiente así fue, se recorrió festivales y todo bien. Termina y digo, no, es que ahora tienes que hacer tu primer largo, sino, y así ibas, ¿no? Entonces digo que con este proyecto fue una experiencia que no sé si volvería a hacer algo así, porque a mí el guión de hecho no era un guión tan en forma, sino que era como una especie de, sí había una estructura y se planteaban los momentos de las entrevistas, los momentos de que tenía que vivir el personaje para hacer como un arco y todo. Y la verdad es que me costó mucho entender, como traducirlo a un asunto de producción, ¿no? Y bueno, pero bueno, al final, después de platicarlo mucho, de involucrar a ciertas personas, de entender y asimilar cómo iba a ser la propuesta de dirección de escena, pues dije, ok, va. Y además, bueno, tenía cosas también complicadas, además de entender la forma, era el asunto de todo lo que era recrear una etapa, una época específica en México, con muchas referencias, algunas de ellas bastante conocidas y que implicaba un asunto de investigación en cuanto a derechos, en cuanto a licencias, que no era tan riguroso como en este momento, pero que sin duda tenía que pasar por eso. Entonces, si bien es cierto que ya había hecho algunos cortos, la realidad es que ninguno me había demandado tanto asunto de investigación legal, de investigación no sé, o sea, de derechos de autor, ¿no? Entonces, digo, al final creo que es uno de los proyectos los que me siento como más orgulloso, porque por todo lo que hubo en esa etapa de pre, porque también era un asunto, fue un juego muy complicado, pero al final también fue un proyecto que me ayudó también a entender toda
la parte de festivales que me llevó a conocer muchos lugares, a mucha gente y que de alguna manera la apuesta funcionaba, ¿no? Funcionó en el sentido de que vaya, se logró el juego que se quería hacer en ese momento y al final, bueno, pues se logró también el objetivo de tener una ópera prima y ya a partir de ahí ya de alguna manera te pasabas a otra liga, ¿no? Entonces, sí es la verdad, es un proyecto que arriesgado en muchos sentidos y que sinceramente si en este momento me plantearan hacer algo similar, la verdad es que no sé si lo haría. ¿Y hubo algo específico que aprendiste a través de digamos, que luego después cuando empezaste a producir otro tipo de largometrajes, algo que te quedó de enseñanza de esto que aún ahorita, hoy en día, estás produciendo algo y lo tomas como referencia o dices, ok, esto es algo muy puntual que aprendí de esta experiencia y siempre lo aplico o han surgido momentos en los cuales te recuerdas y dices, ok, así es como debo hacer las cosas en base a esta experiencia? Bueno, hay una cosa que es muy personal, o sea, que me pasa a la fecha y que recuerdo que con este proyecto en especial fue que empecé a ser consciente. Y es el asunto de, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? La corazonada, el sentir que hay algo en ese proyecto que te llama la atención o que te dice, no sé por qué, pero lo quiero hacer o siento que tiene algo especial, ¿no? Hay muchas cosas, obviamente en ese momento, hablando de la época que se quería recrear y todo eso, no es que yo especialmente tuviera cierta nostalgia, ¿no? Pero había muchos detalles. Además, parte de la apuesta de esta película era recrear un lugar en una época específica que no era muy familiar en México, porque esta película no se filmó en la Ciudad de México, se filmó en provincia. Entonces, mucho de lo que se recrea eran cosas que a mí me había tocado vivir de chico, o sea, cierto tipo de situaciones, visitar cierto tipo de lugares. Pero más allá de eso, era el asunto de aprender a ver más allá de las historias, ¿no? De lo que tienes en papel. Y también un poco como a dejarte ir en ciertos momentos, ¿no? Porque a mí, digo, conforme pasa el tiempo, creo que entre más aprende uno, menos te sueltas, ¿no? Por eso es que digo que no sé si volvería a hacer un proyecto así. Pero sí, yo creo que de las cosas que sí me dejó y muy claro es que más allá de que yo pueda entender a veces un guión y de que vea una estructura y de que vea su viabilidad, está el asunto de que yo no puedo tomar o hacer un proyecto si no hay una conexión o no siento una conexión o veo algo más en ese guión que pueda como hacerme sentir que necesito hacerlo, ¿no? Que necesito producirlo. Noté hoy que en los créditos tienes el crédito de la voz al final. ¿Eso fue decisión como que es algo que tenías ganas de tener algo ahí especial, de saber qué hacer a tu voz? ¿O cuál fue la decisión a través de eso? Ajá, Sergio es la voz de Mariano. Ajá. Y yo soy la voz de Micha. Ajá. ¿Cómo llegaron a Es que te digo, era una cosa muy loca. O sea, en ese momento, si ahorita parece una cosa como rara, en ese momento lo era más. Entonces, el juego consistía en lo siguiente. Tenía que haber una puesta en cámara que emulara lo que podía ser una cámara de video, una Hi8, una cosa así, que estuviera operada por un adolescente. En el mismo juego tenía que entrar el asunto de que actores intentaran emular la reacción de las personas, de cualquier persona que le pones una cámara enfrente y le dices, y por más que le dices, ¿por qué no actúas natural? O sea, empiezan a verse empiezan a actuar raro, ¿no? Y empiezan a cantar, o sea, al hablar, no sé. Y en esa misma onda del juego y todo esto, ya al final fue que Sergio me dijo, bueno, ¿y por qué no? O sea, si ya estamos
jugando a otras cosas, porque ya no, como en esa etapa ya en la que ya pasó todo el asunto del rodaje, que ya estamos en la etapa final, ¿por qué no lo hacemos así? Y dijimos, bueno, pues está bien, o sea, ya qué más se podía arriesgar en ese momento, o sea, ya habías arriesgado todo, ¿no? Entonces con esta propuesta, entonces dices, bueno, pues lo hacemos, y así fue que se tomó la decisión. No era como que estuviera planeado desde el principio o algo así, no, fue una decisión que se tomó en el camino. Y no sé si esto fue algo que ya tal vez ya lo contestaste, pero cuando tienes estos riesgos, o sea, lees el guión y ves, o sea, estos riesgos o esto no, ¿cómo es ese proceso de decidir, este es un riesgo que vale la pena, lo voy a hacer? O tener esa conciencia también, no, esto puede afectar, y de ahí, o sea, ir midiendo eso, me parece interesante, porque uno también no quiere tener una actitud como de miedosa tal vez, pero también tiene que tener la conciencia de que quieres que todo salga bien y que sí el producto final valga algo, ¿verdad? Hay una frase que dice, para romper las reglas hay que saberlas, ¿sí? Entonces, en mi caso, mi problema a veces es que el miedo que me puede surgir de hacer un proyecto es porque me enfrento a muchas cosas desconocidas o cosas que no he hecho. En este caso, pues sí hubo que meterme en cosas que hasta ese momento yo no había hecho, ¿no? Por ejemplo, creo que la parte más complicada ahí fue negociar directamente con Nintendo, ¿sí? Ni siquiera no estamos hablando de un asunto de un placement, sino para tener la licencia de que no íbamos a tener una bronca después, ¿no? Pero yo creo que el miedo nunca lo pierdes. Más bien el asunto aquí es que en ese momento yo también era más cercano a la edad de ustedes, y yo siento que si en ese momento no hubiera hecho algo así, nunca lo hubiera hecho. Entonces más bien el asunto es que hay que aprovechar que en este punto puedes estar haciendo cosas muy diferentes sin preocuparte tanto por es que ya llevo tantas películas o tantos cortometrajes y la gente espera ciertas cosas de mí, o te cuesta más. Por eso digo, en este momento no sé si lo volvería a hacer, porque ya tengo con lo que vas aprendiendo, de lo que sí, de lo que no, ya no tomas riesgos. Entonces, por ejemplo, hablando del asunto de las licencias y todo eso, sí, la de Nintendo era sí o sí tenía que estar, pero hay otras que no se liberó la licencia a tiempo para saber si podíamos utilizarlas o no, y que en ese momento decidimos, ok, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿No? Cosas que tenían que ver más con imágenes gráficas, ¿no? Entonces, al final decidimos hacerlas, dejarlas, y dices, ok, es una apuesta, ¿no? Y puede ser que nunca salga la película a cines porque me metan una bronca legal o lo que sea. Entonces, no sé, creo que al final en este punto cuando estás formándote, cuando estás estudiando, todavía puedes correr ciertos riesgos, puedes atreverte a hacer ciertas cosas, y creo que es válido, y creo que es el momento justo para poder aventarte a experimentar o a hacer cosas locas, porque conforme vas avanzando y vas trabajando con presupuestos más altos, pues es más complicado lanzarte así nada más. Yo tengo una pregunta, Edgar, con respecto a los fondos de Nayarit, a los que se aplicaron. Para conseguir esos fondos, ¿qué términos les pusieron ellos a ustedes en el largo? Solo por curiosidad de cómo se trabaja allá en un país donde es industria como México, pues aplicar a esos fondos, y no hubo problemas con otras marcas, o si hubo, o… De hecho no eran fondos, o sea, Nayarit es la provincia donde se filmó la película, y cuando llega la invitación de San Sebastián, pues tocamos la puerta directamente. Dijimos, necesitamos $25,000 porque tenemos esta invitación, y pues la película muestra este lugar, ¿no? Y funcionó, ¿sí? O sea, no aplicamos a ninguna convocatoria. O sea, la realidad es que en ese momento
hablando de la situación del cine en México, sí había fondos a los que podían acceder solamente los directores con mucha trayectoria, pero más allá de eso, o sea, la iniciativa privada ahorita se involucra y de hecho ahora es más fácil hacerlo a través de iniciativa privada o de estímulos fiscales, pero en ese momento no había participación de iniciativa privada, ¿sí? Entonces la única manera de hacerse era pues tocando la puerta con un gobierno de estado directamente y ver qué pasaba, o aplicar a uno de los fondos, pero como te digo, o sea, en ese momento sí era inviable, o sea, en la posición en la que nos encontrábamos. Sin embargo, creo que lo que me quedó de eso fue también la experiencia de buscar hacer proyectos cuya ambición fuera más en cuanto a la historia o a una estrategia en específico y no necesariamente a que fueran películas grandes, de grandes presupuestos y que se alejaran de la recuperación en taquilla, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que también me dejó este proyecto. O sea, a partir de ahí los siguientes cortometrajes que hice o los siguientes largometrajes fueron en un espíritu más de independiente, ¿sí? Que bueno, por ejemplo, Cuatro Lunas no tiene nada de apoyo gubernamental. O sea, ahí sí fue entre marcas, entre iniciativa privada, particulares y todo, pero más fue el asunto o sea, más que de si era buscar el tipo de financiamiento estatal o particular, era más bien la experiencia de que también me había dejado este proyecto de hacer el cine de manera más libre, pero bueno, tratando de controlar cuánto costaban los proyectos para acercarme más a la recuperación. ¿Cómo es que involucras tú como productora gente tan talentosa para todo el crew, a pesar de que la producción, la estética o sea, parece que no hay casi nada de presupuesto, pero que logres involucrar a la gente con la historia para que apoyen, y porque el director de fotografía es muy pilas y, o sea, toda la gente que se involucró tiene que dar el máximo, ¿verdad? Por la historia. ¿Cómo haces para involucrar a gente tan talentosa en un proyecto tan arriesgado? Bueno, de hecho, la persona que tenía más experiencia en ese momento, que ya había ganado premios, que ya había hecho muchas cosas, justo era el fotógrafo. Ricardo, él, de hecho, en ese momento ya había ganado el premio a Mejor Director en Mar del Plata, en el Festival de Guadalajara. Él había ganado el Ariel también, y estaba planeando una película con Lucy Liu. Y él lo conocimos cuando filmamos un cortometraje, el primer cortometraje que les dije que hicimos en celuloide. Después los demás, Edén, no sé qué, no sé, algunos ya los conocen, Edén, La Voz de las Cigarras, El Joven Telarañas, él los fotografió porque estaban también filmados. Entonces él se graduó con especialidad en cinefotografía y en dirección. Entonces era la estrella de ahí, o sea, del set, ¿no? Y todo el mundo lo trataba así como pues el máster que era, ¿no? Pero, o sea, la realidad es que en el caso de él, que a lo mejor puede ser en lo particular quizás al que teníamos que convencer, la verdad es que nunca hubo que convencerlo. O sea, él de alguna manera veía los proyectos y decía, bueno, si puedo, no puedo, si quiero, no quiero. Afortunadamente, las veces que quisimos trabajar con él, él aceptó y también la pasaba muy bien. Obviamente también hacer este proyecto, igual yo creo que no volvería a hacer algo así de esta manera tan arriesgada, ¿no? Sobre todo porque, bueno, siguió con su carrera y pues la verdad es que ahorita sigue siendo como una celebridad, ¿no? Y en el caso del resto del crew, había algunas personas que tenían menos experiencia todavía,
¿sí? Entonces, en lo que hicimos ahí fue hacer una pre bastante larga, donde hubo que trabajar con cada cabeza de departamento y tratar de, pues de dejarle lo más blindados posible para la hora del rodaje, ¿no? De hecho, hasta a mí me tocó involucrarme en la parte del diseño de producción, sobre todo por el asunto de la investigación, de qué sí íbamos a incluir de cosas de la época, que no, hacer como una lluvia de ideas, tratar de aterrizar todo, tratar de armar un departamento de arte que se hiciera cargo ya en rodaje. La gente de sonido, por ejemplo, había hecho publicidad, pero no había hecho largometrajes, y ahí era un tema muy complicado, porque el sonido tenía que ser lo más limpio posible, porque aparte los estándares de sonido para cine, tú tenías que tener una licencia Dolby, en el mejor de los casos, y si no, tener una mezcla 5.1, aunque no tuviera la licencia Dolby, pero era un proceso que si el sonido iba mal, te iba a tomar más horas de postproducción, ¿no? Entonces, pues hubo que confiar también en esas personas, platicar mucho con ellos, hacer pruebas antes, y así con todos los demás departamentos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que la clave de eso estuvo en sí tener una parte de personas con poca experiencia, pero dedicarles más tiempo como a trabajar con ellos directamente, y también rodearte de gente que tiene más experiencia que tú, que de alguna manera también podía no solo aportar al proyecto, sino también a ti, a darte la seguridad, ¿no? de que podías contar con el apoyo de ellos, no nada más en el asunto de lo que estaban haciendo para la película, sino moralmente, ¿no? Era como un respaldo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, tenemos tiempo para una última. ¿Cuánto tiempo dedicó Sergio para preparar a toda la gente? Porque eran un montón de actores, ¿verdad? No fue tanto tiempo, de hecho, porque la mitad son actores y la mitad son no actores. Entonces, trabajó, quiere decir que de todo el cast solo trabajó con la mitad, porque los no actores lo que quería era conseguir la reacción de cualquier persona que intenta actuar o que intenta ser él mismo ante una cámara, ¿no? Entonces, algunas de las entrevistas no están en el guión, o sea, no estaban en el guión, sino que era el resultado de ese momento. Pero entonces, con los que sí eran actores, tenía que tratar de ponerlos al mismo tono de los no actores y de las reacciones que estaban teniendo. Entonces, en ese caso, con el que sí trabajó mucho fue con el niño, porque él tenía que mantener el mismo tono durante toda la película, y de hecho, aunque no salía a cuadro en las entrevistas, él tenía que estar en ese momento y tenía que dar sus diálogos tal cual aparecen en la película, porque era parte del juego con la réplica con las demás personas, ¿no? Entonces, con él sí trabajó mucho, porque aparte salió de un casting de varios niños y pues bueno, o sea, al final tenía que de alguna manera darle herramientas para que, sea cual sea el tono que decidieran que él tuviera, se pudiera mantener a lo largo de toda la película. Bueno, y para cerrar me gustaría preguntarte qué aspecto de esta película ves y lo recuerdas y dices, eso es lo que me hace sentir más orgulloso de yo como productor, ya sea lograr conseguir un actor, una locación, un fondo, o sea, te recuerdas de eso y decís, eso es lo que más me hace sentirme satisfecho de esto. Es que son muchas cosas, pero lo que pasa es que sí aprendí muchas cosas con esta película, o sea, de hecho, cosas que se hacen y cosas que no se deben de hacer también, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con este asunto de involucrarte en todos los procesos.
yo creo que a partir de ahí ya no pude hacer un corto, un largo, sin estar hasta el final. Y hablando hasta el final es de que me tocó desde irme un mes a postproducir a Buenos Aires, porque era mucho más barato que en México, hasta viajar al 80% de los festivales en los que la película estuvo. De ese 80%, más de la mitad, poquito más de la mitad eran festivales que sí te pagaban todo, que te llevaban, y el resto era, tú tenías que ir por tu cuenta. Entonces, pues fueron desde que, antes de que se estrenara la película, o sea, cuando estaba en postproducción, acompañarla desde ahí, luego el proceso de festivales, que fue 1 año y medio, luego la salida comercial, que fue hasta el 2009, o sea, 2 años después, y ya de ahí fue 1 año completo entre que estuvo en cines, entre que salía en video, entre que proyecciones especiales o en universidades. Y eso, o sea, ahí fue donde dije, es que yo no concibo la idea de hacer otra película sin que yo pueda estar involucrado en todo. O sea, y no involucrado en el sentido de yo hacer las cosas, sino de más bien estar supervisando todos los procesos, la postproducción, la estrategia, la ida a festivales, que también aprendí mucho con esa película, y finalmente, o sea, cuidarla a la hora de la salida comercial. Entonces creo que eso fue lo que más me marcó con este proyecto. Y en realidad fueron 3, 4 años los que me aventé, que después te das cuenta que te va a tomar los mismos con los siguientes, pero esta sí fue de mucho aprendizaje. Buenísimo, bueno, este es el tiempo que tenemos para hoy. Te quiero agradecer muchísimo por acompañarnos, por compartir esto con nosotros, y agradecerles a todos por su participación. Les recuerdo que los eventos de Cinema UFM son un constante en la Escuela de Cine, siempre tenemos diferentes eventos. La próxima semana también con Edgar tendremos Artista Emprendedor, al cual están todos invitados. Y recuérdense que siempre pueden seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram, para estar enterados de todos los eventos. Entonces, feliz noche a todos y gracias, Edgar. Gracias a ustedes.